¿Qué sucede cuando un farmacéutico discrimina a un veterano de 81 años porque los viejitos no entienden interacciones medicamentosas, sin saber que ese anciano confundido fue profesor de farmacología por 40 años y el hombre que escribió los protocolos de seguridad que él mismo seguía? Dale me gusta si crees que el conocimiento farmacéutico no expira con la edad. Esta historia empezó con discriminación médica y terminó con una lección sobre respeto que revolucionó toda la atención. F.D. Otter. Fernando Vega, de 81 años, caminaba deliberadamente hacia Farmacia Central, llevando consigo una lista cuidadosamente preparada de medicamentos de venta libre que necesitaba para manejar algunos síntomas menores: un analgésico específico para dolor articular, un antihistamínico para alergias estacionales y un suplemento de magnesio que había investigado exhaustivamente. Fernando había sido profesor de farmacología en la Universidad de Medicina durante 40 años, especializándose en interacciones medicamentosas, farmacocinética y seguridad farmacéutica. Como experto jubilado que había dedicado su carrera al estudio de cómo los medicamentos afectan el cuerpo humano, Fernando tenía un conocimiento profundo de cada droga que planeaba comprar, sus mecanismos de acción, potenciales efectos secundarios, contraindicaciones y cualquier interacción posible con sus medicamentos prescritos. Lo que hacía esta situación particularmente irónica era que Fernando no solo entendía farmacología. Él había desarrollado muchos de los protocolos de seguridad medicamentosa que las farmacias modernas utilizaban para proteger a sus clientes: los sistemas de verificación de interacciones, las pautas de dosificación para adultos mayores y los procedimientos de consulta farmacéutica que Farmacia Central seguía estaban basados en investigación que Fernando había publicado en journals médicos durante las décadas de los 80 y 90. Fernando había elegido estos medicamentos específicos después de un análisis cuidadoso de su perfil farmacológico personal. Conocía exactamente cómo cada droga se metabolizaría en su sistema, cómo interactuarían entre sí y qué precauciones tomar. Sus décadas de experiencia clínica y de investigación le habían enseñado a ser más cauteloso con medicamentos que la mayoría de los profesionales de la salud. Al entrar a la farmacia, Fernando fue recibido por el ambiente familiar de una farmacia moderna: estantes organizados con medicamentos, un área de consulta privada y el murmullo de actividad profesional de farmacéuticos preparando prescripciones. «Buenos días», dijo Fernando al acercarse al mostrador principal. Rodrigo Morales, de 29 años, farmacéutico con 5 años de experiencia, levantó la vista de su computadora donde estaba verificando prescripciones. Inmediatamente notó al anciano de 81 años con una lista de medicamentos, claramente alguien que probablemente no entendía completamente lo que estaba pidiendo. En la mente de Rodrigo, esto representaba una situación de alto riesgo: un cliente mayor que podría estar automedicándose peligrosamente sin comprender las complejidades de las interacciones medicamentosas. Como farmacéutico responsable, sentía la obligación de proteger a este anciano de decisiones médicas potencialmente dañinas. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito estos 3 medicamentos de venta libre». Fernando entregó su lista escrita a mano. Rodrigo revisó la lista: ibuprofeno 400 miligramos, loratadina 10 miligramos y suplemento de magnesio 250 miligramos. Inmediatamente se preocupó por la combinación y la precisión de las dosis solicitadas. «Señor, estos son medicamentos bastante específicos. ¿Tiene receta médica para estos?» «No son medicamentos recetados, son de venta libre». «Entiendo, pero están pidiendo dosis muy precisas. Los viejitos, quiero decir, las personas mayores a menudo no entienden que incluso los medicamentos sin receta pueden tener interacciones peligrosas». Fernando mantuvo su expresión neutral. ¿Qué interacciones específicas le preocupan? Rodrigo adoptó el tono educativo que había desarrollado para enseñar a clientes mayores sobre seguridad medicamentosa.
Señor, el ibuprofeno puede afectar la función renal en adultos mayores, especialmente en combinación con otros medicamentos. ¿Y qué otros medicamentos cree que estoy tomando? Farmacéutica. No lo sé, pero estadísticamente, las personas de su edad suelen tomar múltiples medicamentos prescritos. ¿Y asume que no conozco mis propios medicamentos? Rodrigo se sintió un poco incómodo, pero mantuvo su posición. Señor, no es personal. Es solo que los viejitos no entienden interacciones medicamentosas como los profesionales médicos. Es mi responsabilidad protegerlo. ¿Protegerme de qué exactamente? De automedicación peligrosa. Estas dosis específicas sugieren que alguien le dijo qué tomar, pero usted podría no entender completamente los riesgos. Fernando se dio cuenta de que Rodrigo tenía una mentalidad paternalista que asumía incompetencia basándose únicamente en la edad. Rodrigo, ¿puede explicarme específicamente qué riesgos ve en esta combinación? Bueno, el ibuprofeno puede causar problemas gastrointestinales, especialmente en adultos mayores. ¿A qué dosis y por cuánto tiempo? Rodrigo vaciló. Cualquier dosis puede ser problemática a su edad. ¿Conoce la farmacocinética del ibuprofeno en adultos mayores sanos? ¿Fármaco qué? Farmacocinética. Cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina el medicamento. Rodrigo se sintió como si estuviera siendo evaluado por un cliente, lo cual le molestó. Señor, no necesita conocer terminología médica complicada. Solo necesita seguir las recomendaciones de un profesional. ¿Y cuáles son sus recomendaciones específicas? Que consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento. Incluso medicamentos de venta libre que he usado sin problemas durante años, especialmente esos. Los viejitos no entienden que sus cuerpos cambian con la edad y que medicamentos que antes eran seguros, ahora pueden ser peligrosos. Fernando decidió hacer algunas preguntas técnicas específicas. Rodrigo, ¿cuál es la vida media del ibuprofeno? ¿La qué? Vida media, el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar la mitad de la droga del sistema. Eso es información muy técnica que los pacientes no necesitan saber. ¿Y el mecanismo de acción de la loratadina? Es un antihistamínico. Correcto, pero específicamente qué tipo de antihistamínico y cómo difiere de la primera generación. Rodrigo se estaba sintiendo cada vez más incómodo con el nivel de detalle técnico. Señor, estas preguntas son muy complicadas. Lo importante es que tome medicamentos seguros bajo supervisión médica. ¿Y quién determina qué es seguro para mí? Los profesionales médicos que entienden farmacología. Y asume que yo no entiendo farmacología. Señor, a menos que sea doctor o farmacéutico, no puede entender completamente estos temas. Fernando asintió lentamente. ¿Podría llamar al gerente de la farmacia? Rodrigo interpretó esto como la reacción típica de un cliente mayor, frustrado que no quería aceptar consejos médicos responsables. Por supuesto, pero él le va a decir exactamente lo mismo sobre seguridad medicamentosa. Entiendo. Rodrigo presionó el botón de llamada, claramente molesto por tener que escalar lo que él consideraba una situación simple de educación al paciente. En pocos minutos apareció Carmen López, de 48 años, gerente de farmacia con 15 años de experiencia en farmacología clínica. ¿Cuál es la situación? Carmen preguntó. Rodrigo explicó rápidamente. Cliente de 81 años insistiendo en comprar medicamentos específicos sin entender interacciones. Le expliqué los riesgos, pero no quiere escuchar consejos profesionales. Carmen adoptó su actitud profesional de manejo de situaciones delicadas. Señor, soy Carmen López, gerente de farmacia. Entiendo que tiene preguntas sobre medicamentos. No tengo preguntas. Tengo conocimiento específico sobre lo que necesito. Señor, aprecio su confianza, pero debe entender que tenemos responsabilidad profesional de asegurar uso seguro de medicamentos, especialmente para clientes de cierta edad. ¿Y qué edad específica considera problemática? No es la edad por sí sola,
sino los cambios fisiológicos que vienen con el envejecimiento, que afectan el metabolismo de medicamentos. Fernando decidió probar el conocimiento técnico de Carmen. ¿Puede explicar cómo el envejecimiento afecta específicamente la clearance renal del ibuprofeno? Carmen se sorprendió por la precisión de la pregunta. Bueno, la función renal disminuye con la edad, lo que puede afectar la eliminación de medicamentos. Correcto, pero incompleto. ¿A qué tasa específica disminuye la filtración glomerular y cómo afecta esto la dosificación? Esas son preguntas muy técnicas. Para un farmacéutico, deberían ser fundamentales. Carmen comenzó a sospechar que este cliente tenía más conocimiento médico de lo que había asumido inicialmente. Señor, ¿tiene trasfondo médico? Algo de experiencia en farmacología. ¿Qué tipo de experiencia? 40 años como profesor universitario. Carmen se detuvo. ¿Profesor de qué? Farmacología clínica. En ese momento, sonó el teléfono de la farmacia. Carmen contestó. Farmacia Central. ¿Doctor Vega? Un momento. Carmen cubrió el teléfono y miró a Fernando. ¿Usted es el doctor Fernando Vega? Sí. ¿El doctor? ¿Fernando Vega de la Universidad de Medicina? El mismo. Carmen López se quedó helada, el teléfono aún en su mano. Sus ojos estudiaron cuidadosamente al hombre de 81 años frente a ella, y lentamente comenzó a reconocer un nombre que había sido fundamental en su educación farmacéutica. ¿Doctor Fernando Vega? Repitió con incredulidad creciente. ¿El autor del Manual de Farmacología Clínica? Ese soy yo. Carmen colgó el teléfono inmediatamente. Doctor Vega, yo estudié con su libro durante toda la universidad. Rodrigo miró entre los dos con confusión creciente. ¿Se conocen? Rodrigo. Carmen explicó con una mezcla de respeto y horror. Este es el doctor Fernando Vega. Es una de las autoridades más respetadas en farmacología clínica de América Latina. ¿Qué? Él escribió los libros de texto que usamos para estudiar farmacología. Sus investigaciones sobre interacciones medicamentosas están en todos los manuales farmacéuticos. Fernando sonrió gentilmente. Carmen, veo que Rodrigo estaba preocupado por mi comprensión de interacciones medicamentosas. Carmen se puso pálida al darse cuenta de la situación. Doctor Vega, ¿qué le dijimos exactamente? Rodrigo me explicó que los viejitos no entienden interacciones medicamentosas y que necesito protección de automedicación peligrosa. Dios mío. Carmen se dirigió a Rodrigo. ¿Le dijiste eso al doctor? ¿Vega? Rodrigo se veía mortificado. No sabía quién era. Rodrigo, acabas de educar sobre farmacología al hombre que escribió nuestros protocolos de seguridad medicamentosa. Fernando intervino calmadamente. Carmen, no se trata de quién soy. Se trata de las suposiciones que hicieron basándose únicamente en mi edad. Tiene razón, doctor. Vega. Pero debo preguntarle, ¿estos medicamentos son apropiados para su perfil? Por supuesto, los elegí específicamente basándome en mi historial médico, medicamentos actuales y función renal y hepática recientes. Carmen se dirigió a Rodrigo. Rodrigo, ¿realizaste alguna evaluación real de las necesidades del doctor Vega? ¿O asumiste automáticamente riesgo basándote en edad? Yo asumí riesgo porque es mayor. Fernando preguntó. Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que verificaste mi función renal antes de asumir que el ibuprofeno sería problemático? No la verifiqué. ¿Preguntaste sobre mis medicamentos actuales antes de asumir interacciones peligrosas? No específicamente. ¿Revisaste mi historial de alergias o reacciones adversas previas? No. Fernando continuó. Entonces, basaste todas tus recomendaciones de seguridad en suposiciones sobre mi edad, no en evaluación clínica real. Carmen se sentía avergonzada profesionalmente. Doctor Vega, ¿podría enseñarnos el enfoque correcto? Por supuesto. Carmen, ¿cuáles son los principios fundamentales de consulta farmacéutica? Evaluación individual del paciente,
revisión de medicamentos actuales, consideración de condiciones médicas. Exacto. ¿Y cuál fue el primer paso que Rodrigo omitió? Preguntar sobre mi conocimiento y experiencia con medicamentos. Correcto. Rodrigo, si hubieras preguntado, ¿ha usado estos medicamentos antes? ¿O tiene alguna preocupación específica sobre interacciones? Swing, habrías obtenido información valiosa. Rodrigo estaba tomando notas mentalmente. Doctor Vega, ¿cómo distingo entre clientes que necesitan educación y clientes que ya tienen conocimiento? Preguntas abiertas. En lugar de asumir ignorancia, pregunta sobre experiencia previa, comprensión de medicamentos y objetivos terapéuticos. Carmen agregó: Doctor Vega, ¿podría mostrarle a Rodrigo cómo debería haber manejado esta interacción? Excelente idea. Fernando se dirigió hacia el área de consulta de la farmacia. Rodrigo, hagamos un roleplay. Tú eres el farmacéutico, yo soy el cliente. Comienza nuevamente. Rodrigo se acercó profesionalmente. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito estos 3 medicamentos de venta libre. Fernando entregó la lista. Perfecto. ¿Ha usado alguno de estos medicamentos anteriormente? Excelente pregunta. Sí, he usado los 3 sin problemas. ¿Toma algún medicamento prescrito actualmente que debería considerar para interacciones? Mejor aún, solo un medicamento para la presión arterial, que sé que no interactúa con estos. ¿Tiene alguna alergia o reacción adversa conocida? Ninguna a estos medicamentos específicos. ¿Hay algo específico que lo preocupe sobre esta combinación? No, los elegí cuidadosamente para evitar problemas. Fernando se dirigió a Carmen. ¿Ves la diferencia? Rodrigo obtuvo información real en lugar de hacer suposiciones. Carmen asintió. Rodrigo, ¿qué aprendiste? Que debo evaluar conocimiento individual, no asumir ignorancia basándome en edad. Fernando continuó. Rodrigo, hay clientes de 25 años que no entienden medicamentos básicos, y clientes de 80 años que son médicos jubilados. La edad no predice competencia farmacológica. ¿Cómo reconozco competencia real? Escucha cómo hablan sobre medicamentos. Presta atención a preguntas específicas que hacen, y nunca descarte conocimiento basándote en apariencia. En ese momento, llegó un hombre de 52 años al área de farmacia. Era Dr. Miguel Torres, director de farmacia de la cadena y exestudiante de Fernando. Carmen, ¿cómo van las cosas?, preguntó casualmente. Doctor Torres, perfecto timing. Quiero que conozca al doctor, Fernando Vega. Doctor Torres se detuvo inmediatamente. ¿El doctor, Fernando Vega? ¿Mi exprofesor? Él mismo. Doctor Torres se acercó con respeto evidente. Profesor Vega, es un honor. No lo había visto desde mi graduación. Hola, Miguel. Has construido una operación farmacéutica impresionante. Gracias, pero está construida sobre los principios que usted nos enseñó. Doctor Torres se unió al grupo, mientras Fernando continuaba educando a Rodrigo sobre consulta farmacéutica apropiada. Profesor Vega, Doctor Torres preguntó, ¿puedo saber qué está pasando aquí? Carmen explicó la situación. El doctor Vega vino a comprar medicamentos de venta libre, y Rodrigo, le explicó que los viejitos no entienden interacciones medicamentosas. Doctor Torres se quedó boquiabierto. ¿Rodrigo le dijo eso al profesor Vega? No sabía quién era. Rodrigo se defendió débilmente. Rodrigo, eso no importa. ¿Tratamos a cualquier cliente de esa manera? Fernando intervino. Miguel, creo que hay una oportunidad educativa aquí. Por supuesto, profesor. ¿Qué recomienda? Rodrigo ha demostrado disposición para aprender. Sugiero que esto se convierta en una lección sobre consulta farmacéutica respetuosa. Doctor Torres asintió. Profesor, ¿estaría dispuesto a dar una charla a todo nuestro personal? Sería mi honor. Rodrigo preguntó. Doctor Vega, ¿qué otros conceptos erróneos tenemos sobre clientes mayores? Rodrigo, el mayor error es asumir que edad correlaciona con incompetencia médica.
He conocido pacientes de 85 años que manejan regímenes medicamentosos complejos mejor que algunos profesionales de la salud. ¿Cómo puedo mejorar mi práctica? Primero, desarrolla curiosidad genuina sobre el conocimiento del paciente. Pregunta sobre su experiencia con medicamentos antes de asumir ignorancia. ¿Qué más? Segundo, reconoce que muchos adultos mayores han tenido décadas de experiencia manejando su salud. Algunos pueden ser médicos, enfermeros, farmacéuticos jubilados. Carmen agregó: «Profesor, ¿podríamos implementar nuevos protocolos basados en sus recomendaciones?» Excelente idea. Sugiero entrenamientos sobre evaluación de competencia del paciente versus suposiciones demográficas. Dr. Torres preguntó: ¿qué cambios específicos recomienda? Primero, modifiquen las preguntas iniciales para incluir evaluación de conocimiento previo. ¿Cómo qué? En lugar de ¿entiende cómo tomar este medicamento?, pregunten: ¿ha usado este medicamento antes? ¿O qué sabe sobre este medicamento? Rodrigo estaba fascinado. ¿Cuál es la diferencia? La primera pregunta asume ignorancia. Las segundas evalúan conocimiento real. Fernando continuó: segundo, implementen protocolos de consulta estratificada. ¿Qué significa eso? Diferentes niveles de educación basándose en la competencia demostrada del paciente, no en edad o apariencia. Carmen preguntó: ¿podría dar ejemplos? Paciente con conocimiento básico, educación completa sobre dosificación, efectos secundarios, precauciones. ¿Y paciente con conocimiento avanzado? Consulta colaborativa, discusión sobre objetivos terapéuticos, alternativas y consideraciones específicas. Dr. Torres añadió: profesor, ¿estaría dispuesto a desarrollar un programa de entrenamiento completo? Por supuesto, pero quiero que incluya algo más que técnicas de consulta. ¿Qué más? Educación sobre respeto y autonomía del paciente. Los farmacéuticos deben entender que su rol es facilitar decisiones informadas, no controlar decisiones de pacientes competentes. Rodrigo preguntó: ¿cómo equilibro seguridad del paciente con respeto por autonomía? Excelente pregunta, Rodrigo. Proporciona información completa, asegura comprensión, pero respeta la decisión final del paciente competente. ¿Y si creo que están tomando una decisión incorrecta? Explora las razones. A veces lo que parece incorrecto es una decisión informada basada en factores que no conoces. Fernando se dirigió específicamente a Dr. Torres. Miguel, también sugiero métricas de satisfacción del paciente enfocadas en respeto y colaboración. Excelente idea. ¿Algo más? Sí, eduquen al personal sobre la historia de la farmacología. Entender que muchos avances fueron desarrollados por generaciones anteriores puede generar respeto por la experiencia. En ese momento, Fernando había completado su compra de medicamentos, procesada rápidamente por Rodrigo con el nuevo enfoque respetuoso. Doctor Vega, Rodrigo dijo mientras entregaba los medicamentos. Gracias por enseñarme que mi trabajo no es proteger a la gente de medicamentos, sino ayudarlos a usarlos segura e informadamente. Exactamente, Rodrigo. Y recordar que algunos de tus clientes más mayores pueden saber más sobre farmacología que tú. 6 semanas después, Fernando había implementado su programa Consulta Farmacéutica Respetuosa y Colaborativa en todas las farmacias de la cadena. Rodrigo se había convertido en especialista en evaluación de competencia del paciente y había sido promovido a supervisor de entrenamiento farmacéutico. Pero más importante que los cambios en protocolos era la transformación cultural que Fernando había traído a la cadena de farmacias. Los farmacéuticos ahora evaluaban conocimiento individual en lugar de hacer suposiciones basadas en edad, y los pacientes mayores reportaban niveles significativamente más altos de satisfacción y respeto. Un miércoles por la tarde, Fernando estaba recogiendo una prescripción cuando observó a Rodrigo,
consultando con una mujer de 74 años sobre un nuevo medicamento. Señora Martínez, ¿ha usado medicamentos similares a este anteriormente? Rodrigo preguntó profesionalmente. Sí, tomé algo parecido hace algunos años, pero tuve algunos efectos secundarios. ¿Podría contarme más sobre esos efectos? Eso me ayudará a darle la mejor orientación. Por supuesto, tuve un poco de mareo, pero mi médico anterior me explicó que era normal al principio. Perfecto. Basándome en esa experiencia, déjeme sugerirle algunas estrategias para minimizar ese efecto. Fernando observó la interacción con satisfacción. Rodrigo había aprendido a escuchar primero, evaluar conocimiento real y proporcionar consulta colaborativa en lugar de educación condescendiente. Después de que la señora se fuera satisfecha, Rodrigo se acercó a Fernando. Doctor Vega, ¿qué pensó de cómo manejé esa consulta? Perfecto, Rodrigo. Evaluaste su experiencia previa, escuchaste sus preocupaciones y ajustaste tu consejo basándote en información real. Gracias. ¿Sabe qué? Ahora entiendo que mi trabajo no es asumir que la gente no sabe. Es descubrir qué saben y construir sobre eso. Exactamente. Y recordar que la experiencia con medicamentos viene de vivir, no solo de estudiar. Esas lecciones se extendieron más allá de Farmacia Central. Fernando había sido invitado a dar charlas en conferencias farmacéuticas sobre consulta respetuosa y práctica colaborativa. Su mensaje era simple pero poderoso. La farmacología es una herramienta para empoderar a pacientes, no para crear dependencia paternalista. Porque a veces, la mejor educación farmacéutica no viene de libros de texto, sino de recordar que el conocimiento viene en muchas formas, y que el respeto es la base de toda consulta terapéutica exitosa. Y en el mundo de la farmacología moderna, donde la colaboración paciente-farmacéutico es fundamental, esas lecciones son más valiosas que cualquier protocolo automatizado. Si esta historia te enseñó algo sobre respeto en consulta farmacéutica y autonomía del paciente, dale me gusta y comparte para recordar que el conocimiento médico no expira con la edad y que todos merecemos atención farmacéutica respetuosa.